Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar de 7 pruebas bíblicas de que San Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. 7 pruebas bíblicas. La primera prueba bíblica que tenemos es de que Jesucristo en Juan capítulo 1 versículo 42 le cambia el nombre a Pedro. Le dice, por ejemplo, dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Desde aquí vemos que Jesucristo le cambia el nombre a Simón, el hijo de Jonás, o el hijo de Juan, que también es hermano de Andrés. Esta sería una prueba bíblica. 2. Jesús dice edifica su iglesia en Pedro. Vamos a ver qué nos dice Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18 la palabra nos dice así. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Esta sería pues la segunda prueba bíblica de que Jesucristo edifica o funda su iglesia en Pedro. Luego tenemos una tercera cita bíblica que es Mateo 16, 19, donde Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos a Pedro. O sea, lo nombra pues autoridad de la iglesia. Las llaves significan autoridad, significan sucesión, significan también mayordomía. Pedro pues pasa a ser el mayordomo de Jesucristo. El mayordomo hacía el papel cuando no estaba el rey. El mayordomo pues se quedaba en su lugar. Esto nosotros lo vemos en Isaías 22, 20 al 22, como nos habla de Eliaquín como el mayordomo del rey. Entonces Mateo 16, 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La cuarta prueba bíblica de que San Pedro fue el primer papa de la iglesia la tenemos en que siempre es primero en la lista de los apóstoles. Usted puede ver Mateo 10, de 2 al 4. También puede ver Marcos 3, capítulo 3, versículo 16 al 19. También puede ver Lucas capítulo 6, versículo del 13 al 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 13. Pedro siempre aparece primero en la lista de los apóstoles. Y algo que es muy coincidente o mucha coincidencia es que Judas siempre aparece al final de la lista. ¿Esto no será coincidencia? No. Pedro aparece de primero y no en el orden que se va poniendo, sino en jerarquía. Esto significa como un organigrama. Usted ve pues quién es el gerente, que es la máxima autoridad. Igualmente, así aparece en la Biblia. Entonces Pedro aquí es cabeza de todos los apóstoles. Él es el príncipe de todos los apóstoles. Ahora vamos a ver otra cita bíblica que es como una quinta prueba bíblica, es que todos los apóstoles están en problemas. Esto está en Lucas 22, 31, 32. Pero Jesús ora únicamente por Pedro. Entonces todos, dice, van a ser tocados por Satanás. Dice, Jesucristo dice a todos los que están en problemas, dice, Satanás ha pedido permiso para zarandeados como el trigo. Pero yo he orado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando vuelvas confirma en la fe a tus hermanos. Todos van a ser tocados por Satanás. Todos. Satanás pide permiso para tocar a los 12 apóstoles. Pero Jesucristo, a pesar de que todos están en problemas, ora únicamente por Pedro. Y aquí está la base de la primacía, el primado de Pedro. Jesucristo pues ora únicamente por Pedro. Ahora vamos a ver cómo una prueba número 6, la sexta prueba bíblica, es que Pedro es el que toma las iniciativas como cabeza de la iglesia luego de la muerte de Judas. Así es de que vemos cómo Pedro es el que toma la palabra y hace que se dé pues la sustitución de Judas. O sea, eligen a Matías con ayuda del Espíritu Santo, pero es Pedro
el que toma la palabra. Así que Pedro decide que hay que completar la lista de los 12 apóstoles, y esto usted lo ve en Hechos capítulo 1, versículos 15 y 16. Pedro es el primero en predicar en Pentecostés. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, versículo 14. Hace también la primera curación luego de la resurrección, y esto lo ve usted en Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7. Pedro recibe la revelación que los gentiles sean aceptados como cristianos. Usted lo ve en Hechos capítulo 10, versículo 28. Pedro es el único que habla ante el Sanedrín. Esto lo ve usted en Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 10. Otra de las pruebas bien relevantes e importantes y es la séptima prueba bíblica, es que Jesucristo nombra a Pedro cabeza de la iglesia, o sea, lo nombra pastor universal de la iglesia de Jesucristo. Aquí pues esto usted lo va a ver en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Jesucristo le pide a Pedro 3 veces ser el pastor de la iglesia. Vamos a leer qué nos dice Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante. Dice: después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Son los obispos, son los sacerdotes, son los diáconos. Apacienta mis corderos. Jesucristo le pide por primera vez, apacentar el rebaño de la iglesia. Versículo 16 dice: y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. ¿Quiénes somos las ovejas de Cristo? Somos los fieles, somos los laicos. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así es de que 3 veces Jesucristo pide a Pedro ser el pastor universal de la iglesia. El pastor universal de la iglesia es Pedro y su sucesor, que en este caso es el Papa. Las ovejas de Cristo las pastorea Pedro y su respectivo sucesor. En este caso es el Papa Francisco, quien es el Papa 266 de nuestra iglesia. Hay algo bien importante en el versículo 18 del capítulo 21 de Juan. Dice: en verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde tú no quieras ir. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. O sea, Jesucristo está profetizando la muerte de Pedro, cómo iba a glorificar, dice, a Jesús. ¿En dónde? En Roma. Entonces es el mismo Jesucristo que manda a Pedro para que dé pues gloria del amor de Cristo y glorificándolo con su muerte. Así que esta es la predicción de la muerte de Pedro. Pero aquí yo les presenté 7 pruebas bíblicas que San Pedro es el pastor universal de la iglesia, y que son 7 pruebas bíblicas de que Pedro fue el primer papa de nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy en día pues tenemos 266 papas en toda la historia. Usted lo puede comprobar a través de la historia, lo puede comprobar a través de la patristica. De todas maneras usted puede comprobar la lista de los obispos de Roma. Todo el que haya sido obispo de Roma pues fue papa y es el legítimo sucesor de San Pedro. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.